Advertencia. La siguiente historia que estás por escuchar es solo ficción y pertenece al autor, Stephen King. Esperamos disfrutes de este audiolibro. Sin más preámbulos los dejamos con La niebla. Después de la tormenta. Norton. Un viaje a la ciudad. ¡Ostras!, exclamó Billy. Parado junto a la valla que separa nuestra finca de la de Norton, miraba hacia la calzada por la que se puede acceder en coche a nuestra casa. Tras un trecho de 400 metros, desemboca esta en una pista que, a su vez va a dar, al cabo de 1 kilómetro, a una carretera de 2 carriles llamada Kansas Road. Por Kansas Road puede llegar uno a donde quiera, siempre que su punto de destino sea Brighton. Al ver lo que Billy estaba mirando se me heló el corazón. No te acerques, hijo. Ahí estás ya demasiado cerca. Billy no discutió. La atmósfera tenía aquella mañana la transparencia del cristal. El cielo, de un color sucio y brumoso durante la ola de calor, había adquirido un azul, nítido, que era casi otoñal. Una suave brisa salpicaba de alegres, danzantes manchas de sol la calzada. No lejos de donde Billy se encontraba, se oía un siseo sostenido y se veía lo que, en una primera mirada, se hubiera tomado por una maraña de serpientes. El tendido eléctrico que alimentaba nuestra casa se había desprendido a unos 6 metros de distancia y yacía en confuso montón en un círculo de césped quemado, donde chisporroteaba retorciéndose perezosamente. De no ser por la humedad que saturaba árboles y hierba después de las torrenciales lluvias, la casa podía haberse incendiado. Dadas las circunstancias, la cosa se había reducido al negro pedazo de prado que los cables habían tocado directamente. ¿Podría eso electrocutar a una persona, papá? Sí. Así es. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. Esperar a que vengan los de la eléctrica. ¿Cuándo vendrán? No lo sé, los niños de 5 años se especializan en hacer preguntas difíciles. Supongo que esta mañana estarán muy ocupados. ¿Vienes a pasear conmigo hasta la carretera? Echó a andar hacia mí, y luego, deteniéndose, miró con aprensión los cables. Uno de ellos se había enderezado y se volvía lentamente, como si nos hiciera señas. ¿La electricidad puede correr por el suelo, papá? Buena pregunta. Sí, pero no te preocupes. A la electricidad le interesa el suelo, no tú. Si no te acercas a los cables, no tienes nada que temer. Le interesa el suelo, repitió por lo bajo antes de venir a mi encuentro. Nos pusimos en camino con las manos enlazadas. Los daños eran peores de lo que yo había supuesto. Había árboles atravesados en el camino en 4 puntos, uno pequeño, 2 de talla mediana y un veterano cuyo tronco debía tener 1,5 metros de espesor. El musgo lo ceñía como un ajustado corsé. Todo el contorno era un revoltijo de ramas abatidas, algunas deshojadas. Según avanzábamos hacia la carretera, Billy y yo íbamos arrojando las más pequeñas a uno u otro lado del camino, hacia la espesura.
Aquello me recordó un día de un verano de hacía unos 25 años. Yo no podía ser entonces mucho mayor que Billy. Estaban presentes todos mis tíos y habían pasado la jornada entera en el bosque, con hachas, azuelas y podaderas, desbrozando. Luego, por la tarde, todos se reunieron alrededor de una mesa de caballetes que mis padres usaban para las comidas campestres, y hubo una cena descomunal, a base de salchichas, hamburguesas y ensaladilla de patatas. La cerveza corrió como agua, y mi tío Rubén se zambulló en el lago con toda la ropa, incluidos los zapatos de lona, puesta. En aquella época aún había ciervos en nuestros bosques. «Papá, ¿puedo bajar al lago?» Estaba cansado de apartar ramas, y lo conveniente, cuando un niño se cansa, es dejarle hacer algo distinto. Desde luego. Volvimos juntos y cuando llegamos a la casa, Billy la rodeó por la derecha, cauteloso con los cables caídos, y yo seguí hacia la izquierda, camino del garaje, en busca de mi sierra mecánica. Tal como había imaginado, se oía ya por toda la ribera el desagradable chirrido de aquellas máquinas. Llené el depósito de la sierra, me quité la camisa y ya me dirigía hacia la calzada de acceso, cuando Steph salió de la casa. Miró con inquietud los árboles atravesados en el camino. «¿Es grave?», quiso saber. «Nada que no pueda arreglar con la sierra». «¿Y en la casa?» «Bueno, ya he retirado los vidrios rotos, pero tendrás que ver qué haces con el árbol, David. No podemos estar con un árbol en el salón». «No, supongo que no», respondí. Nos miramos bajo el sol de la mañana y reímos por lo bajo. Deposité la sierra en el pavimento de hormigón y, apretándole las nalgas con ambas manos, le di un beso a Steph. «Para», susurró. «Billy va». En ese preciso momento el niño volvió la esquina de la casa. «Papá. Papá. Tienes que ver». Reparando en los cables del tendido eléctrico, Steffi lanzó un grito para advertirle. Billy, que estaba a buena distancia de ellos, se detuvo bruscamente y miró a su madre como si se hubiera vuelto loca. «No pasa nada, mamá», dijo, en el cauteloso tono de voz que empleamos para apaciguar a los muy viejos y a los decrépitos. Avanzó hacia nosotros, a fin de que viéramos que nada pasaba, y Steph se echó a temblar en mis brazos. «No hay nada que temer», le dije. «Conoce el peligro». «Sí, pero hay accidentes mortales», replicó. «En la televisión no dejan de pasar anuncios sobre el peligro de los cables eléctricos, pero eso no impide que». «Billy, entra en casa inmediatamente». «Oh, escucha, mamá. Quiero enseñarle a papá el cobertizo». Los ojos se le salían casi de las órbitas, tanto por la emoción como por el desencanto. Estaba descubriendo los apocalípticos efectos de la tormenta y quería compartir sus impresiones. «Que entres inmediatamente. Esos cables son peligrosos y...» «Papá dice que es el suelo lo que les interesa, no yo». «Billy, no discutas conmigo». «Ahora voy, campeón». «Adelántate tú», dije, sintiendo la tensión que se adueñaba de Steph.
pero ve por el otro lado, hijo. De acuerdo. Descuida. Pasó zumbando junto a nosotros y enfiló de dos en dos los escalones de piedra del extremo oeste de la casa. Los faldones de la camisa le flotaban detrás cuando desapareció con una última exclamación, anda, al descubrir otra catástrofe. Sabe todo lo necesario sobre los cables, Steffi, dije, haciéndola suavemente por los hombros. Y le asustan, lo cual es bueno, porque de ese modo no se arriesga. Le resbaló una lágrima por la mejilla. Tengo miedo, David. Pero mujer. Si ya se acabó. ¿Seguro? El invierno pasado. Y esta primavera tardía. En la ciudad la llaman la primavera negra. Dicen que la última que se dio por aquí fue en 1888. El dicen se refería sin duda alguna a la señora Carmody, la dueña de Antigüedades Brighton, un baratillo donde a Steph le gustaba revolver de vez en cuando. A Billy le encantaba acompañarla. En uno de los oscuros, polvorientos cuartos de atrás, búhos disecados, con ojos orlados de oro, mantenían perpetuamente desplegadas sus alas, las garras aferradas por siempre a barnizados troncos. Un trío de mapaches de taxidermista formaba junto a un arroyo, representado por un trozo de mugriento espejo, y un apolillado lobo, de hocico manchado, no de saliva sino de serrín, desnudaba los dientes en un espeluznante gruñido mudo y eterno. La señora Carmody declaraba que lo había abatido su padre una tarde de septiembre de 1901, cuando el animal se acercó a beber en el Stevens Brook. Las expediciones a la tienda de antigüedades de la señora Carmody le sentaban bien a mi esposa y a mi hijo. A ella le interesaba el vidrio de colores y a él le interesaba la muerte, llamada, para el caso, vivisección. Yo estimaba, sin embargo, que aquella vieja ejercía un desagradable influjo sobre el pensamiento de Steph, por lo demás racional y práctico. La Carmody había descubierto el punto débil de mi esposa, su talón de Aquiles mental. Y conste que Steph no era la única que en la ciudad se sentía fascinada por las siniestras declaraciones y los remedios tradicionales de la señora Carmody, administrados siempre en nombre de Dios. El agua estancada junto al tocón de algunos árboles curaba las magulladuras cuando el marido de una es de los que se van un poco de las manos después de la tercera copa. Podía saberse cómo iba a ser el próximo invierno contando en junio el número de anillos de las orugas o midiendo en agosto el espesor de los panales. Y ahora, Dios nos proteja y nos valga, aquí pueden insertar ustedes todos los signos de admiración que crean oportunos, la primavera negra de 1888. También yo había oído aquella historia, que a la gente de por aquí le gusta propalar, si la primavera es lo bastante fría, el hielo de los lagos termina por volverse negro, como una muela podrida. Se trata de un fenómeno bastante raro, que se presenta apenas una vez por siglo. Y si a la gente de por aquí le gusta dar pábulo a eso, dudo que nadie lo haga con tanta convicción como la señora Carmody. El invierno fue crudo y la primavera, tardía, dije. Ahora se nos presenta un verano caluroso. Y hemos sufrido una tormenta, pero ya ha pasado.
Esa actitud no me parece propia de ti, Stephanie. Esta tormenta no ha sido corriente, repuso, con la misma voz ronca de antes. No. En eso convengo contigo. A mí, la historia de la primavera negra me la había contado Bill Giusti, dueño y operario. Esto último es una forma de decir, del surtidor de gasolina de Casco Village. Bill atendía el surtidor secundado por sus 3 hijos borrachines y a veces con ayuda de los borrachines de sus 4 nietos, cuando los nietos no tenían ninguna reparación que hacer en sus trineos mecánicos y en sus motos de cross. Bill tenía 70 años, aparentaba 80 y, cuando le daba por ahí, era capaz de beber como a sus 23. Billy y yo habíamos pasado por el surtidor para llenar el depósito de mi Saab todoterreno, el día siguiente al de la inesperada tormenta que en mitad de mayo dejó caer sobre la región una capa de húmeda, pesada nieve, bajo cuyos casi 2 palmos de espesor desaparecieron flores y hierba nueva. Giusti, que esa vez estaba más que regularmente achispado, nos endilgó con el mayor gusto la historia de la primavera negra, añadiéndole un toque personal. Sin embargo, aquí nieva en mayo a veces. Cae la nevada, y 2 días más tarde ha desaparecido. No es nada del otro mundo. Steph volvía a mirar con recelo los cables caídos. ¿Cuándo vendrán los de la compañía?, preguntó. En cuanto puedan. No tardarán mucho. Pero no quiero que te preocupes por Billy. Tiene la cabeza sobre los hombros. Que olvide plegar la ropa no significa que vaya a poner los pies sobre una madeja de cables cargados de corriente. Siente un considerable y sano interés por sí mismo, la forcé, apoyándole el pulgar en una esquina de la boca, a iniciar una sonrisa. ¿Te sientes mejor? Tú siempre consigues que las cosas me parezcan mejores, dijo, y eso me hizo sentir muy bien. Billy nos llamó a gritos desde la orilla del lago, para que bajáramos a ver. Vamos, dije. Examinemos los daños. Para examinar daños, se lamentó Steph con un bufido, me basta con quedarme en el salón. Hazlo, entonces, por contentar a un chiquillo. Bajamos los escalones de piedra con las manos enlazadas. Acabábamos de alcanzar el primer recodo de la escalera, cuando Billy apareció a escape en dirección opuesta. A punto estuvo de derribarnos. Uy, cuando lo veáis, jadeó. El cobertizo está todo abollado. Hay un embarcadero encima de las rocas. Y árboles en la cala. La madre de Dios. Billy, tronó Steph. Perdona, mamá, es que tenéis que verlo, es de miedo, y desapareció nuevamente. Habiendo hablado, el oráculo se retira, comenté, y eso hizo que Steph volviera a reír por lo bajo. Mira, cuando haya terminado de trocear los árboles del caminillo, me acercaré a Portland Road, a las oficinas de la eléctrica, y les contaré lo que nos ocurre. ¿Está bien así? Está bien, dijo aliviada. ¿Cuánto crees que tardarás? De no haber sido por el árbol grande, el del corsé de musgo, el trabajo me habría llevado cosa de 1 hora.
pero con aquel gigantón de por medio, no terminaría antes de las 11. En tal caso, almuerzas aquí. Pero tendrás que traerme unas cuantas cosas del supermercado. Estamos por terminar la leche y la mantequilla. Y tampoco. En fin, te preparé una lista. Poned a una mujer ante una catástrofe y se convertirá en una ardilla. La abracé y asentí. Rodeamos la casa. Una ojeada nos bastó para comprender la excitación de Billy. «¡Santo cielo!», exclamó Steph con desaliento. Estábamos a una altura desde la cual se dominaba casi medio kilómetro de ribera, desde la finca de Viver, a nuestra izquierda, hasta la de Brand Norton, a la derecha, con la nuestra en medio. El enorme y viejo pino que sombreaba nuestra cala había sido tronchado por la mitad. Lo que de él quedaba tenía el aspecto de un lápiz afilado con brutalidad, y su interior, comparado con la corteza, ennegrecida por la edad y la intemperie, parecía reluciente e indefenso. 30 metros de árbol, la parte superior del viejo pino, yacían parcialmente sumergidos en el agua de nuestro amarradero. Se me ocurrió que habíamos tenido mucha suerte en que nuestro Star Cruiser no hubiese sido alcanzado. La semana anterior había presentado una avería mecánica y todavía estaba en el puerto de Naples, esperando turno pacientemente. Al otro lado de nuestra pequeña ensenada, el cobertizo que mi padre había construido, el mismo que albergase, en tiempos más prósperos para la familia Drayton, un Crestcraft de 60 pies, yacía bajo otro gran árbol. Me di cuenta que se elevaba junto al linde de Norton. Y eso me encolerizó por primera vez. Aquel árbol llevaba muerto 5 años y Norton habría tenido que ocuparse tiempo atrás de hacerlo derribar. Caído ahora, nuestro cobertizo le impedía llegar al suelo. La techumbre, de medio lado, parecía borracha. Todo el contorno, sembrado de tablillas que el viento había arrancado del boquete abierto por el árbol. Billy no faltaba a la verdad al decir que el cobertizo estaba todo abollado. «Ese árbol es de Norton», exclamó Steph, y era tanto el resentimiento y la indignación de su tono, que, pese a todo el dolor que yo sentía, tuve que sonreír. El asta de la bandera había ido a parar al agua, y la enseña nacional flotaba empapada junto a ella en una maraña de cuerdas. Imaginé lo que me contestaría Norton: «Demándame». Billy estaba en el rompeolas, examinando el embarcadero que el agua había lanzado sobre sus rocas, pintado a vistosas franjas amarillo y azul. Volviendo la cabeza hacia nosotros, gritó con júbilo: «Es el de los Martins, ¿no?». «Sí que lo es», repuse. «Hazme un favor, Granville, ¿quieres? Métete en el agua y péscame la bandera». «Allá voy». A la derecha del rompeolas había una playita de arena. En 1941, antes de que Pearl Harbor redimiese con sangre la gran crisis de los años 30, mi padre contrató a un transportista para que acarrease aquella fina arena, 6 camionadas, y la extendiera agua adentro hasta una profundidad que debe de ser, en ese punto yo me hundo hasta el pecho, de 1,5 metros. El hombre le cobró $80 por el trabajo y la arena nunca se movió de allí.
Buena cosa, por cierto, actualmente no puede crear uno una playa de arena en su propiedad. Ahora que los colectores de la próspera industria de las urbanizaciones han matado a la mitad de los peces y han hecho que el resto no se puedan comer sin peligro, el Instituto para la Protección del Medio Ambiente ha prohibido instalar playas de arena. Es que, como se comprenderá, podrían trastornar la ecología del lago, de modo que hoy, quien lo haga sin dedicarse a las urbanizaciones, contraviene gravemente la ley. Billy avanzó en busca de la bandera, pero pronto se detuvo. Simultáneamente, noté que Steph, pegada a mí, se ponía rígida, y entonces también yo reparé en ello. La parte del lago correspondiente a Harrison había desaparecido. Estaba sepultada bajo una franja de niebla de un blanco resplandeciente, como una nube que hubiera caído a tierra.